¿Mm? Entonces, estos elementos que juegan a favor y en este momento en contra de nuestros estudiantes, de las horas lectivas que deben de tener y de los maestros, que además también se movilizan, planifican para garantizar estas horas, implica que es el Ministerio de Economía y Finanzas, implica un trabajo articulado del Ministerio de Educación, pero agrego a dos actores más, Pedro, que son fundamentales: los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Académico a nivel de la Escuela de Educación Básica Regular desde el 17 de marzo 2025. Estamos una vez más, reitero, con Patricia Correa, exministra de Educación, para hablar sobre este y otros temas ligados a la parte educativa nacional. Señora Correa, buenos días, bienvenida, exitosa. Buenos días, Pedro, un placer y bueno que hablemos claro ahora a propósito de la pregunta que nos traes para que todos los oyentes del programa Hablemos Claro sepan de qué se trata, ¿no? Claro. El año académico 2025 arranca el 17 de marzo. ¿Esto es positivo teniendo en cuenta el tema del verano, el sofocante calor que golpea aún por esas fechas, señora Correa? A ver, un primer punto es que el sistema educativo y el Estado peruano en todos sus niveles de gobierno tiene que garantizar horas de clase mínimas. No se hablan de máximas porque como sabemos también, durante mucho tiempo hemos tenido nosotros, y el año pasado claramente, recortes en el horario escolar, ¿no? Entonces son 900 horas para los niños de educación inicial, 1.100 horas que tenemos que garantizar como mínimo para nuestros niños y niñas en educación primaria y 1.200 horas en educación secundaria. Ese es el parámetro que se establece y por lo tanto, si el inicio de clases, que en principio está planteado, como muy bien lo ha señalado, para el 17 de marzo, hacia adelante debemos de garantizar esas horas mínimas. Sin embargo, otro elemento que creo hay que poner en la mesa, porque nos están escuchando en todo el país, es que las clases no deberían empezar todas en el mismo horario, porque tú has señalado un factor: el calor, efectivamente, lluvias, ¿no? No todas las condiciones climatológicas favorecen para que las clases empiecen en el mismo mes o en el mismo día. Pero esto ya se debió haber previsto, y este es un tema crítico en todas las escuelas, porque si todas empiezan el 17 de marzo, muchos niños donde sus escuelas han sido, digamos, perjudicadas por inundaciones, lluvias, van a empezar posteriormente. Entonces, esto no está considerado, y creo que un primer punto es que deberíamos prever, garantizar las horas de clase y, por lo tanto, diversificar el inicio del año escolar según los territorios y las condiciones climatológicas. Eso hoy no tenemos, lamentablemente, con lo cual estamos empezando, digamos, de manera uniforme, con una directiva del año escolar que ya con la evidencia que tenemos no va a funcionar. Y eso es lamentable, que año tras año vemos que esto no funciona y se sigue repitiendo justamente esa decisión es tomada de este gabinete, cuando tendría que adecuarse cada inicio de año escolar a la realidad geográfica y climatológica de cada región. Pero para seguir hablando sobre eso, señora Correa, por favor, espérenos un momento, vamos a la pausa para seguir conversando sobre el tema educativo. Pero antes también de la pausa, está bien sabido que las clases escolares están previstas iniciarse desde el próximo 17 de marzo 2025. Pero, señora Correa, usted nos mencionaba el tema de las horas lectivas mínimas a garantizar y la realidad geográfica que no es tomada en cuenta cuando se planifica un año escolar. Pero esto, ¿cómo se planifica? Usted ha sido ministra de Educación. ¿Por qué no se puede adecuar la realidad al calendario académico de cada año? Primero señalar que tenemos experiencias que sí se han adecuado en su momento, pero eso implica además cambiar también la forma y el mecanismo de cómo consideramos en la contratación a docentes, el pago a los docentes. Porque, por ejemplo, en Iquitos, en Maynas, hemos tenido una experiencia donde las clases se inician en mayo porque la temporada de marzo es una temporada de inundación. Eso, digamos, puede
darse en cualquier parte del país, pero eso implica que los pagos a los docentes también se muevan. Y este tema administrativo es algo que debe también considerarse desde el Ministerio de Economía y Finanzas. No es un tema solo sectorial. Y esto es fundamental para comprender que mover el calendario escolar es una decisión política de más alto nivel. Y eso significa garantizar, por supuesto, estas horas, que además se ven agravadas, Pedro, por algo que se ha incrementado, como sabemos, 4 fechas más de feriados, ya tenemos 16 al año. La pregunta es, estas 4 fechas van a disminuir, por supuesto, este periodo de tiempo horario que está estipulado, sobre todo en colegios que tienen tarde, turno mañana y turno tarde, donde no hay posibilidad de que los chicos se queden más horas, ¿verdad? Entonces, estos elementos que juegan a favor y en este momento en contra de nuestros estudiantes, de las horas lectivas que deben de tener y de los maestros, que además también se movilizan, planifican para garantizar estas horas, implica que es el Ministerio de Economía y Finanzas, implica un trabajo articulado del Ministerio de Educación, pero agrego a 2 actores más, Pedro, que son fundamentales: los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Los gobiernos regionales son gobierno de la educación, tienen a su cargo la gestión de la educación. Cuando nosotros lo elegimos, sabemos que ellos designan al director o directora regional de educación, también a los directores de UGEL, que vía concurso también son en algún momento, en la etapa final, designados por los gobiernos regionales. Entonces, no estamos hablando solamente de un Ministerio de Educación que lamentablemente centraliza decisiones, sino de que necesitamos que los gobernadores y las gobernadoras planteen y garanticen sus propuestas de horario escolar. Ojo, un gobierno regional puede a su vez tener distintos momentos de inicio del año escolar, porque hay regiones que tienen Amazonía y que a la vez tienen zona andina, ¿verdad? Estamos hablando de Cusco, ¿no? De diferentes regiones. Entonces, esto es un tema que abarca a los 3 niveles de gobierno, y la ciudadanía que nos está escuchando, nuestros oyentes, hoy pueden reclamarle, exigir a los gobernadores estas medidas que adecúen para que no solo queden en decisiones de un ministro de Educación que está muy lejano por la diversidad de país que tenemos, a estas miradas territoriales y diferenciadas en la que viven nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro, además que lo más peligroso para el futuro de nuestra sociedad es la brecha de infraestructura educativa que tenemos, que hasta el 2023 se hablaba por encima de los 174,000 millones de soles que tenemos como brecha. De hecho, que para este año, 2024, quizás cerramos con una cifra, si no igual, probablemente mayor, pero ojalá que no. Pero para terminar, señora Correa, ¿cuál es su opinión sobre el rol que viene cumpliendo al frente de esta cartera el ministro Morganquero? Bueno, creo que si hacemos un balance de la gestión, en realidad, normalmente lo que uno podría esperar es que se gestione la crisis en la que vivimos, pero lamentablemente se ha acrecentado la crisis, ¿no? Y esto se expresa, voy a señalar solo 4 indicadores. Uno primero tiene que ver con el bienestar y aprendizaje. El tema de violencia no está siendo gestionada, y no tenemos al frente una propuesta que señale que nuestros niños que vayan a las escuelas tengan condiciones y que no afronten esta violencia que hemos visto en el año. Condorcanqui es un ejemplo. No ha habido una respuesta certera ni real en las escuelas de la Amazonía o de las Amazonías, en que nuestras niñas, por supuesto, han sido violentadas por muchos docentes, nuestros niños, y que eso continúa. Los datos que nos han mostrado solo en Condorcanqui, el Consejo de Mujeres Aguajún Huampi, es que esto se ha mantenido y se ha agravado. Y eso en todas las escuelas, no solo de la Amazonía, sino del Perú. Lo segundo es que si vemos nosotros, como tú has señalado, el tema de infraestructura, no tenemos al frente una política ni una respuesta para cortar esa brecha, que en los contextos rurales es gravísimo, porque ahí tenemos más o menos un 60% de zonas rurales, mientras que el 39% pertenece al área rural, y reducir esa brecha no va a darse
solo desde lo que hoy se está gestionando. Necesitamos cambiar la estrategia y no tenemos nada al respecto. Sobre el tema de desarrollo docente, por supuesto, necesitamos garantizar que nuestros docentes permanezcan en las escuelas con condiciones para revertir, y eso tampoco lo tenemos. Hay un elemento central que tiene que ver con cómo garantizamos que los docentes, sobre todo en contextos rurales, para garantizar el horario de clase que hemos señalado, tengan condiciones básicas como residencias, y esa es una política que entonces, si usted tendría que calificar a Morgan Quero como ministro de Educación, termina jalando el año como ministro de Educación. Yo creo que la gestión en general del Estado, la sectorial y la del Estado, que no he mencionado además, la decisión de alimentación escolar, está en crisis grave, con una gravedad que pone en riesgo la salud de nuestros niños y niñas. Lamentablemente tenemos a un gobierno, efectivamente, que no da la talla y no responde a las exigencias que hoy requieren las escuelas, nuestros niños, niñas y adolescentes. Señora Patricia Correa, muchas gracias por la comunicación alcanzada. A usted, Pedro, muchas gracias. Y tenemos un desafío por delante que creo que si los padres de familia y toda la comunidad nos involucramos y el Estado convoca, creo que vamos a superarlo. De lo contrario, vamos a seguir gestionando o agravando la crisis. Bien, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo también para usted. Ha sido Patricia Correa, ex ministra de Educación, conversando con nosotros.